¿Cuáles son las consecuencias de una descarga emocional? En la escuela nos deberían enseñar cómo podemos lidiar y trabajar con nuestras emociones, porque a nivel de humanidad ya estamos en la siguiente fase, donde hemos pasado de la búsqueda del alimento, es decir, de alimentar al cuerpo físico, pero ahora nos corresponde empezar a sanar y alimentar con buena comida, con buena alimentación, al vehículo psicológico. Y las descargas emocionales son una consecuencia de que nuestro vehículo emocional no, no está limpio, por decirlo así, no está sano y ya nos empieza a corresponder como humanidad a comprender cómo funciona la psique y a poder manejar las emociones, los pensamientos, los sentimientos de una manera madura y adecuada. Entonces, ¿cómo se forma una descarga emocional? ¿Y a qué me refiero con la descarga emocional? Vamos a verlo. Normalmente, a lo largo del proceso educativo, se produce un sentimiento de inferioridad en la persona. Y esto viene dado por la invalidación del sistema, que ya hemos hablado en muchos vídeos, la invalidación por parte de las figuras de autoridad a la persona, donde no se la alienta para que la persona tome riesgos, para que la persona desarrolle su creatividad. Por el contrario, se le juzga, se le castiga cuando se sale de la norma. Entonces la persona empieza a generar un sentimiento de inferioridad que está relacionado con el castigo, con la culpa, con el miedo, que ya hemos visto en anteriores vídeos y diálogos. Entonces, lo que se produce, la persona empieza a repetir una serie de pensamientos, empieza a desarrollar un diálogo interno que dota de certeza interna el sentimiento de inferioridad. Entonces, imagínate, pongamos el caso de una persona que está en el trabajo y su jefe le dice que lo que ha hecho no es adecuado o no se corresponde con lo que se esperaba de la persona. Esto lo que hace es generar un diálogo interno donde la persona empieza a decir, es que no valgo, es que me van a echar, es que nunca fui bueno, ya me lo decían mis padres, ya me lo decían mis profesores. Es decir, todo lo que la persona viene arrastrando, esa maleta psicológica, cuando la persona crece, esa maleta psicológica sigue ahí. Y además sigue ahí con mucha más fuerza interna porque la persona ha generado un diálogo interno, un programa del ego, que dota de certeza el sentimiento de inferioridad. Entonces, esa persona ya se ha creído que es inferior. Y esto le pasa a muchísima gente. No es una cuestión de, digamos, una excepción, sino yo con muchísima gente con la que hablo, noto que esto les está ocurriendo. Entonces, el diálogo interno le dota de esa certeza interna de que es inferior, de que no vale. Esa invalidación que ha ido llevando esa maleta durante muchísimo tiempo. Eso empieza a generar una presión interna, psicológica. Por un lado, la persona sabe que vale porque tiene la certeza de que puede hacer mucho más, pero por otro lado tiene toda esa maleta, esa carga psicológica. Y eso genera una presión interna brutal. Y esa presión interna es como una olla en ebullición y viene un hecho externo que sirve de estímulo para la explosión. Entonces, la persona, supongamos, está en el trabajo, el jefe le dice que no vale, que no hace bien las cosas, sale del trabajo, empieza a manejar su vehículo y se encuentra con que alguien le hace una pequeña pifia mientras está conduciendo. Esta persona explosiona y
explosiona y hace esta descarga emocional. Igualmente llega a casa y la mujer le dice que, que porque ha llegado tarde, que no vale cualquier comentario que esté ligado a la invalidación, y entonces la persona explosiona. Y esta explosión violenta es básicamente una manera de decir que quiere que le amen. Es una manera de buscar la validación externa. Es una forma muy primitiva de pedir que otros le amen, ¿vale? Entonces aquí vemos que no solamente es el sentimiento de inferioridad, sino la búsqueda del amor fuera, del amor exterior, de que nos amen, lo que provoca la descarga emocional. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Vale? Podríamos decir, bueno, pues un episodio normal. Lo que pasa es que esto tiene una serie de consecuencias que son muy perjudiciales para la persona. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo primero es que cuando uno hace una descarga emocional, el otro, que es un agente pasivo, es alguien que no tiene que ver con la presión que está la persona a la que está sometida, recibe esta descarga emocional y automáticamente se produce un daño emocional en el otro, porque el otro lo toma como una agresión, que no es física, a veces puede ser física incluso, pero que no es física, es una agresión emocional. Y el otro, que probablemente también tendrá el sentimiento de inferioridad, ese diálogo interno, empieza a generar el diálogo interno. Entonces, la mujer que recibe la explosión emocional del marido que llega del trabajo y que ha sido invalidado y que siente que ha sido invalidado, que siente porque no tiene por qué haber sido invalidado, sino que él lo siente así, genera este daño en la otra persona. Y, por lo tanto, la otra persona se siente atacada y siente que tampoco vale. Y se inicia en la otra persona todo este proceso interno que probablemente va a generar otra descarga emocional en la otra persona. Entonces se inicia una guerra emocional. En lugar de una guerra física a nivel físico, se inicia una guerra a nivel psicológico. Y esta guerra de descargas emocionales lo único que hace es hacer daño, se hacen daño unos a otros. Entonces por eso mucha gente hace daño a las personas que más quiere, porque son las personas que están cerca de nosotros y que sufren las descargas emocionales que hemos ido acumulando como consecuencia de nuestra relación con los padres, nuestra relación con el sistema educativo, nuestra relación con los jefes, etc. ¿Vale? Entonces se inicia una guerra emocional donde ambas personas empiezan a perder. Y se consigue lo contrario de lo que se pretendía. Porque si tú, en el fondo, lo que estás buscando, si una persona hace una descarga emocional violenta y lo que busca es que le amen, justo con la descarga emocional consigue lo contrario, que la persona se aleje. Porque dice, uff, esta persona es una olla a presión. Como me acerque mucho, me va a hacer una descarga tan brutal que me voy a sentir culpable y no quiero estar con esta persona. Entonces, la persona, los demás se alejan en lugar de acercarse. Si uno lo que quiere es que otros le amen y estén cerca, lo último que hay que hacer es las descargas emocionales. Porque, como he dicho, la descarga emocional busca que una persona le ame. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Lo primero es darte cuenta de las consecuencias negativas que tiene. Así como inicialmente, digamos, la guerra física tiene consecuencias negativas, consecuencias por la violencia física, y ya hay, digamos que una persona puede ir a la cárcel, etcétera. Igual de dañinas son las consecuencias a nivel psicológico. Entonces, darse cuenta de que las descargas emocionales son muy dañinas y empeoran muchísimo las relaciones. Y lo segundo es darse cuenta que uno tiene esa olla a presión. Cuando uno tiene esa olla a presión y otra persona le pide algo, otra persona le invalida de algún modo, darse cuenta que eso lo está cargando él y por lo tanto tiene que soltarlo de alguna manera.
El método Sedona, que es el que hicieron David Hawkins, lo voy a apuntar por aquí, y hay un libro que se llama The Sedona Method, que es el libro que es el método que desarrollaron Lester Levinson y David Hawkins, em, que desarrollaron y que trabajaron, te ayuda a descargar esta presión interna, que es básicamente permitir primero sentir esa presión, permitir sentirte que estás buscando validación fuera y luego dejar ir ese intento de validación, dejar ir ese miedo, dejar ese intento de control. ¿Vale? Entonces, es súper interesante, te invito a que compres el libro porque ayuda mucho a trabajar esto. Así que, bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas aprendido y como siempre, si tienes alguna sugerencia, alguna pregunta, la puedes dejar debajo del vídeo. Muchísimas gracias.